Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Filiberto Eduardo R. Manrique Molina, integrante del Centro Interamericano de Investigación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Bogotá. Tenemos la intención de mostrar el concepto de las víctimas, su clasificación y la reparación integral. De acuerdo a los principios de la ONU sobre el derecho a interponer recursos, una víctima es aquella persona que en lo individual o colectivamente ha sufrido un daño o un menoscabo a su persona, a sus derechos y a su patrimonio en el contexto del conflicto armado y que ha afectado normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Las garantías de no repetición básicamente obligan a los estados a desplegar todas las acciones necesarias para efecto de que los hechos no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, una garantía de no repetición permite frenar que se sigan afectando no solamente a las personas en lo individual, sino en lo colectivo, de manera presente y futura. La medida de restitución lo que pretende es dar tratamiento al dolor de las víctimas a través de la memoria, a través de acudir a la investigación y conocer el contexto de cómo sucedieron las afectaciones, las transgresiones, de conocer el paradero de las mismas víctimas del contexto del conflicto armado. Las medidas de satisfacción pretenden disminuir o dar tratamiento al dolor de las víctimas a través del conocimiento de la verdad de los hechos y de aquellas violaciones que se dieron dentro del contexto del conflicto. Es importante para efecto de conocer la verdad histórica de los hechos. Otras de las medidas de reparación integral son las indemnizaciones. Estas son las compensaciones en dinero, compensaciones económicas de restitución de los bienes patrimoniales para efecto de que las personas continúen con su proyecto de vida. Es una obligación de los estados, no es la más principal, pero sí es importante para que las personas retomen sus proyectos. Las medidas de rehabilitación pretenden el dar tratamiento físico, emocional, a aquellas afectaciones que se dieron en el contexto del conflicto, a través de tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, pero desde un punto de vista integral. Las víctimas de la violencia o en un contexto de conflicto armado requieren de acceder a la justicia. Y en ese sentido, los gobiernos a través de todas sus estructuras, de todos sus mecanismos, deben de hacer llegar la justicia a las víctimas. En el caso en particular, deben de investigar, deben de identificar, deben de procesar, deben de sancionar a los responsables de las afectaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Es relevante para efecto de que puedan alcanzar la justicia. En el contexto mexicano es necesario atender a las víctimas, repararlas integralmente a través de medidas de satisfacción, de restitución, de rehabilitación y en el caso medidas de no repetición. También es importante las cuestiones económicas, las indemnizaciones, pero hay un aspecto que no solamente podríamos volcarnos a tratar de satisfacer, como muchos gobiernos incorrectamente lo piensan, que solamente se debe atender una cuestión económica. Debemos de atender integralmente este tipo de medidas para alcanzar la reparación integral de las víctimas. ¿De cuáles víctimas? De aquellas víctimas que en el contexto de la lucha contra el crimen organizado han resentido una afectación. Esas víctimas que individual o colectivamente se les ha venido afectando desde hace muchos años.